¿Y si te dijera que hay dolores que se cargan durante toda una vida, pero solo se encuentra el valor para contarlos cuando el silencio ya se ha vuelto parte de la piel? ¿Y si te revelara que, detrás de sonrisas discretas y ojos que han visto el mundo transformarse, hay una historia de miedo, encierro y valentía, una historia que nunca antes fue contada, pero que por fin está a punto de ser escuchada? Me llamo María Efigenia, tengo 84 años y nací en el interior de Zacatecas, en un pueblito de calles de terracería, con olor a pan recién horneado los domingos por la mañana. Hoy soy una mujer serena, de esas que miran el atardecer con gratitud y que lloran en silencio viendo la telenovela. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la serenidad era un lujo que no me podía permitir. Hubo un tiempo en el que incluso respirar con alivio parecía peligroso. Crecí en una casa que, para los ojos de los demás, era perfecta. Mis padres eran conocidos en el pueblo. Mi padre, don Rogelio, era dueño de una tiendita de abarrotes y muy respetado. Mi madre, doña Carmen, era vista como una mujer recatada, siempre con la ropa bien planchada, el cabello recogido y los ojos bajos. Quien miraba desde fuera veía a una familia modelo, pero por dentro todo era oscuro. Por dentro aquella casa era una prisión sin rejas. Tenía un hermano, Tomás, 2 años menor que yo, un niño de corazón dulce, mirada sensible, de esos que notan el brillo de las estrellas antes que nadie. Él era la luz de nuestra casa, y tal vez por eso fue quien más sufrió, porque en una casa hecha de silencios, quien brilla demasiado se vuelve blanco fácil, y Tomás estaba hecho de luz. Mi padre era un hombre rígido, demasiado rígido, alto de hombros anchos, mirada que cortaba como navaja. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras venían cargadas de plomo. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para imponer miedo. Una sola mirada bastaba, un suspiro, un silencio prolongado, y toda la casa se callaba. Mi madre caminaba como quien pisa cristales. Tomás y yo aprendimos desde muy chicos a volvernos invisibles, a no correr, no reír fuerte, no pedir nada, porque cualquier emoción podía ser motivo de castigo. Y en esa casa, el amor era un visitante que jamás fue bienvenido. Recuerdo mirar por la ventana y ver a otros niños jugar en el patio, reír, correr, caerse y levantarse, y pensaba, ¿por qué yo no puedo vivir eso? Nunca entendí qué habíamos hecho mal para merecer ese tipo de vida. Nunca entendí qué había en mí que hacía que mi padre me mirara como si yo fuera una carga. Y lo peor es que empecé a creer que realmente lo era. Mi madre, ella era distinta a las otras madres. No era esa figura de regazo, de protección, de escudo. Era una mujer que desaprendió a soñar, que apagó su propia voz para poder sobrevivir. Nunca la vi reír con ganas, nunca la vi bailar, cantar, contar cuentos. Existía en función del miedo, y quizás por eso no pudo defendernos. Quizás por eso guardó silencio cuando todo en mí gritaba por ayuda. Los domingos íbamos a misa. Era el único momento en que Tomás y yo sentíamos una ráfaga de libertad. La iglesia llena, los vitrales de colores, el incienso. Era como entrar a un mundo paralelo donde nadie te mandaba callar, donde nadie te miraba con desprecio. Tomás adoraba cantar los himnos y yo adoraba verlo sonreír. Era como si, por unos minutos, se olvidara de la cárcel en la que vivíamos. Pero cuando la misa terminaba, volvíamos a ponernos nuestras máscaras, volvíamos al silencio. Crecí escuchando que lo que pasa en casa se queda en casa. Una frase que se grabó en mi mente como un hechizo. Nadie debía saber lo que pasaba dentro de esas 4 paredes, ni siquiera los vecinos más cercanos, ni la maestra de la escuela. Aprendí a mentir con la mirada, a decir que todo estaba bien cuando por dentro solo quería desaparecer. Con los años, el miedo se volvió rutina. El sonido de los zapatos de mi padre al entrar por la noche hacía que el estómago se me revolviera. El crujir del periódico, la mirada de mi madre tratando de adivinar si ese día sería tranquilo o tormentoso. Y yo solo quería proteger a mi hermano. Pero, ¿cómo una niña podía proteger a alguien si ni siquiera podía protegerse a sí misma? El tiempo pasó, crecí, Tomás también, pero esa casa seguía igual, siempre oscura, siempre cerrada, siempre callada, y mientras más pasaba el tiempo, más sentía que algo tenía que cambiar. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que si seguíamos ahí, nos apagaríamos por completo. Hoy, tantos años después, cuento esta historia no para revivir el dolor, la cuento para liberar a quienes aún viven en él. La cuento porque sé que hay miles de mujeres, niñas, hijos e hijas que cargan el mismo silencio que yo cargué durante tanto tiempo. Y si mi voz puede alcanzar aunque sea un corazón atrapado, entonces
ya valió la pena. Si llegaste hasta aquí conmigo, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu casa era el lugar más peligroso del mundo? Escribe en los comentarios. Yo sobreviví al silencio. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like al video y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho para que más personas puedan escuchar historias como la mía. Crecí sabiendo que algo en nuestra casa no era como debía ser, pero sin las palabras necesarias para nombrarlo. No existía entonces la idea de que los niños también podían sentirse tristes, asustados o solos. Nadie hablaba de emociones. Nadie preguntaba cómo te sentías. Y así aprendimos a callar lo que dolía, a guardar las lágrimas para cuando estuviéramos a solas, a no esperar consuelo. Mi hermano Tomás era distinto a mí. Él no sabía esconder lo que sentía. Era un niño dulce, de alma abierta, de esos que todavía creen que un abrazo puede cambiar el día. Pero en nuestra casa, los abrazos no existían. Y esa ternura suya era una debilidad a los ojos de nuestro padre. Don Rogelio tenía una forma particular de imponerse, sin gritos, sin golpes visibles, pero con una frialdad que calaba los huesos. Entraba a la casa como si todo le perteneciera: su silla, su plato, su silencio. Nunca preguntaba cómo nos fue en la escuela. Nunca mostró interés por nuestros dibujos, nuestros juegos, nuestros pequeños logros. Para él, nosotros no éramos más que parte del mobiliario, y lo que no servía se desechaba con indiferencia. Recuerdo un día en particular. Tomás había traído a casa un carrito de madera que le había regalado un compañero de clase. Estaba viejo, con una de las ruedas rotas, pero para él era un tesoro. Lo miraba con tanto cariño como si fuera de oro. Pasó la tarde tratando de repararlo con hilo, con pegamento, con su esperanza de niño. Pero cuando mi padre vio ese carrito tirado en la sala, algo cambió en su rostro. Sin decir palabra, lo tomó y lo tiró al fuego de la estufa. Tomás se quedó quieto, los ojos muy abiertos, sin entender. Yo lo abracé por la espalda, pero él no reaccionaba. Esa noche, mi hermano no habló, no lloró, solo se quedó mirando el techo como si algo dentro de él hubiera muerto con ese juguete. Fue entonces cuando comprendí que en esa casa ni siquiera los objetos podían tener valor si no venían aprobados por él, y mucho menos nosotros. Mi madre, doña Carmen, era una sombra dentro del hogar, una mujer que respiraba apenas, que hablaba bajito, que caminaba despacio, siempre pendiente de los estados de ánimo de mi padre. Sabía cuándo callar, cuándo poner la mesa, cuándo desaparecer. Ella era la primera en leer el clima emocional de la casa. Si don Rogelio llegaba más serio de lo habitual, se aseguraba de que todo estuviera en silencio. Si dejaba los zapatos más fuerte de lo normal, sabía que era mejor evitar cualquier conversación. Yo veía eso y pensaba, ¿es eso ser mujer? Convertirse en un fantasma dentro de tu propia vida. Pero a pesar del miedo, hubo momentos que aún conservo con ternura. Cuando mi madre se sentaba en la orilla de la cama y se pasaba crema en las manos. Eran movimientos lentos, casi rituales. Desde la puerta, yo la observaba y deseaba que en algún rincón de su corazón aún viviera esa mujer que un día soñó, que un día rió, que un día fue libre. Pero si alguna vez existió, estaba enterrada muy profundo. La escuela era nuestro único respiro. Allí, entre los pupitres de madera gastada y los cuadernos con bordes doblados, podíamos fingir que éramos niños normales. Tomás era un excelente alumno. Le gustaban las matemáticas, la historia, los mapas. Dibujaba con una precisión increíble y más de una vez lo vi cerrar los ojos y decirme, yo voy a ser maestro. Lo decía con esa fe pura que tienen los niños que aún no han sido rotos por la vida. Y yo lo creía, pero algo en mí también temía por él, porque en nuestra casa soñar estaba prohibido. Un día lo escuché decirle a mi padre, con la voz temblorosa pero firme, papá, yo quiero ser maestro cuando sea grande. El silencio que siguió fue espeso. Yo estaba en la cocina, pero sentí cómo el aire se congeló. Mi padre respondió sin levantar la voz, eso no da de comer. Un hombre de verdad trabaja. Tomás bajó la cabeza. Lo vi desde el marco de la puerta. Sus manos apretaban con fuerza el borde de su camisa, pero no dijo nada más. Esa noche en la cama, me dijo en voz baja, ¿crees que algún día salgamos de aquí? No supe qué decirle. Me dolía darle esperanza, pero también me dolía quitársela. Después de unos segundos le respondí, sí, algún día. Y él, con los ojos perdidos en la oscuridad, susurró, entonces prométeme que nunca dejaremos que nadie nos trate así otra vez. Y yo le prometí. Ese fue el prispone tiempos o el primer momento en que comprendí que necesitábamos un plan, que no podíamos vivir así para siempre. Los días pasaban lentos, como si el reloj se negara a avanzar.
Cada desayuno sabía igual, cada noche traía el mismo silencio denso, pero dentro de mí algo comenzaba a despertarse, una especie de rabia silenciosa, un fuego pequeño que aún no sabía cómo usar, pero que me hacía ver todo con otros ojos. Ya no era solo miedo, era una necesidad profunda de vivir, de ver a Tomás sonreír sin culpa, de oír reír a mi madre sin que se tapara la boca, de ser libre, aunque no supiera bien qué significaba eso. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, me atreví a preguntarle: «Mamá, ¿nunca has pensado en irte?». Ella no respondió, solo siguió lavando los trastes como si no hubiera escuchado, pero sus manos temblaban. Yo sabía que sí lo había pensado, que cada noche, mientras miraba el techo acostada a su lado, soñaba con otra vida, pero estaba atrapada. Y lo peor no era la casa, era la certeza de que no había a dónde ir. Ese día supe que si queríamos escapar tendríamos que hacerlo Tomás y yo. Y una noche, mientras mirábamos las estrellas desde el patio trasero, él me dijo: «No quiero ser como papá». Yo lo miré sin decir nada. «No quiero crecer y ser amargado. No quiero ver a los demás como si fueran menos». Le apreté la mano y le dije: «Entonces no lo seas». Y así, sin darnos cuenta, hicimos un pacto entre dos niños heridos que querían cambiar su destino. Las cicatrices de la infancia no siempre se ven. Algunas se esconden detrás de una sonrisa, otras viven en el silencio, pero están ahí, recordándonos que hay batallas que se libran muy temprano en la vida. Y yo ya estaba cansada de pelear con los ojos cerrados. Si alguna vez tuviste que guardar silencio para no ser castigado, deja en los comentarios. Merezco vivir sin miedo. Hay heridas que no sangran, pero marcan. Hay silencios que pesan más que un grito. Yo aprendí eso desde muy pequeña, pero Tomás lo aprendió de una forma aún más dolorosa. Mi hermano tenía esa luz especial que solo tienen los niños, que aún creen que el mundo puede cambiar si uno ama lo suficiente. Él no había perdido la esperanza, al menos no en los primeros años. Intentaba acercarse a nuestro padre, mostrarle dibujos, hablarle de lo que aprendía en la escuela, incluso ofrecerle ayuda con pequeñas cosas de la tienda. Pero don Rogelio lo miraba con indiferencia, ni siquiera con enojo, con esa frialdad que duele más que un regaño. Recuerdo una vez en la que Tomás se acercó a él con un cuaderno lleno de mapas que había dibujado con cuidado. Le dijo: «Papá, mira, hice esto en la clase de geografía». Mi padre apenas levantó la vista del periódico, hizo un gesto de molestia y dijo: «Eso no sirve para nada, ve a hacer algo útil». Vi cómo los hombros de Tomás se encogían, como si su cuerpo intentara hacerse más pequeño. No lloró, nunca lloraba frente a él, pero esa noche ya en la cama, lo escuché sollozar bajito, dándose la vuelta para que yo no lo viera. Me acerqué y le tomé la mano. No dije nada. ¿Qué podía decirle? Yo también había aprendido a no esperar afecto, a no desear reconocimiento, pero él no. Él todavía quería ser visto, quería ser amado. Fue entonces cuando entendí que Tomás no solo estaba triste, estaba empezando a apagarse, como una vela que arde sola en un cuarto sin ventanas. Empezó a hablar menos, a sonreír solo por compromiso, a mirar por la ventana durante horas sin decir palabra. Se refugiaba en sus dibujos, pero ya no les ponía color. Ya no eran pájaros, ni árboles, ni cielos azules. Eran puertas. Puertas entreabiertas, puertas abiertas de par en par, puertas con cerrojos rotos. No entendía qué significaban, hasta que una tarde me lo dijo. Sueño con una puerta que me saque de aquí. Mi madre también lo notaba. No decía nada, pero su mirada lo seguía con más atención. A veces le acariciaba el cabello con ternura, ese tipo de ternura que uno entrega cuando sabe que ya no tiene mucho más para ofrecer. Yo deseaba que ella hiciera algo, que nos defendiera, que nos llevara lejos. Pero doña Carmen había enterrado sus propias alas hacía tanto tiempo que ya no recordaba cómo se volaba. Había días en que la casa era más tensa que otros. Don Rogelio llegaba más serio, más callado, y sabíamos que no podíamos cometer ni el más mínimo error. Un plato mal puesto, una toalla fuera de lugar, una pregunta mal formulada. Todo podía detonar su mal humor. Y en esas noches, el silencio era tan espeso que dolía respirar. Mi madre se movía por la casa como una sombra, siempre anticipándose a lo que él pudiera necesitar. La comida caliente a la hora exacta, la ropa bien doblada, los niños fuera del camino. Vivía alerta, como si un error pudiera costarle algo más que un regaño, y tal vez era cierto. Una noche, Tomás llegó del patio con una jaula vieja en las manos.
La había encontrado tirada detrás de la tienda. La voy a arreglar, me dijo. ¿Y qué vas a poner dentro?, le pregunté. Me miró y sonrió con tristeza. Nada, solo quiero dejarla abierta. No entendí del todo en ese momento, pero más tarde, mientras lo observaba limpiando con paciencia cada varilla oxidada, lo comprendí. Esa jaula era él. Era su forma de gritar lo que no podía decir. Estaba atrapado, pero todavía soñaba con la libertad. Poco a poco, ese sueño se volvió también mío. Yo también quería salir. Quería otra vida, una en la que no tuviéramos que medir cada palabra, una en la que no tuviéramos que escondernos, una en la que mi madre pudiera sonreír sin miedo, en la que Tomás pudiera volver a dibujar pájaros, pero no sabíamos cómo. No teníamos a dónde ir, no teníamos dinero, no teníamos a nadie. Una tarde, mientras mi madre lavaba los trastes, volví a intentarlo. Mamá, ¿alguna vez pensaste en irte? Ella no respondió, solo siguió fregando el plato, con más fuerza que antes. Insistí, a lo mejor podríamos vivir con la tía Rosario o en otro pueblo. No digas tonterías, hija, murmuró, pero yo sabía que no eran tonterías, que en su mente, en lo más profundo de su corazón, también deseaba escapar. El problema era que ya no creía que fuera posible. Y entonces me di cuenta, si alguien tenía que tomar la decisión, éramos Tomás y yo. Las semanas siguientes las pasé observando, anotando mentalmente los horarios de mi padre, dónde guardaban las llaves, qué monedas quedaban en el cajón de la cocina. No teníamos un plan claro, pero sabíamos que, cuando se presentara la oportunidad, no podíamos dudar. Esa oportunidad llegó un domingo por la mañana. Mi padre se fue temprano a la tienda. Mi madre estaba en la iglesia. Tomás y yo nos miramos sin decir palabra. Fuimos al cajón, tomamos las llaves, unas monedas, una bolsa con 2 mudas de ropa y salimos. El sol nos dio en la cara como un golpe de realidad. El polvo de la calle nos envolvía los pies, pero seguimos caminando, sin mirar atrás, porque sabíamos que si lo hacíamos, tal vez perderíamos el valor. Caminamos hasta la casa de doña Marina, la vecina que siempre había sido amable con nosotros. Le conté que habíamos salido, que no podíamos volver, y sin hacer preguntas, nos abrió la puerta, nos ofreció café, nos sentó a la mesa, nos dio algo que nunca habíamos tenido, un respiro. Pero sabíamos que era cuestión de tiempo para que mi padre lo descubriera, y entonces algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era solo una niña asustada, era una hermana decidida a proteger lo único que le quedaba, la esperanza de Tomás. ¿Alguna vez sentiste que estabas atrapado en un lugar donde no podías respirar? Cuéntamelo en los comentarios escribiendo: yo merezco una salida. Salir por esa puerta fue como cruzar una línea invisible, una línea que separaba todo lo que conocíamos, por doloroso que fuera, de un futuro incierto. Tomás y yo no teníamos un plan real, no sabíamos dónde terminaríamos ni cómo sobreviviríamos, pero una cosa era segura: no íbamos a volver. El camino hasta la casa de doña Marina se sintió eterno. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Tomás iba a mi lado, en silencio, con la mirada baja y los pasos inseguros, pero avanzaba. Cada paso que dábamos era una declaración de independencia, una afirmación silenciosa de que merecíamos algo más. Doña Marina abrió la puerta sin sorpresa, como si supiera que ese día iba a llegar. Nos miró con ternura, nos hizo pasar, nos ofreció pan y café y nos dejó sentarnos en su mesa sin hacer preguntas. Su casa era pequeña, con paredes de adobe y muebles viejos, pero para nosotros era un refugio, un lugar donde nadie alzaba la voz, donde el silencio no dolía, donde el miedo no estaba colgado en cada rincón. Yo no podía relajarme del todo. Sabía que mi padre notaría nuestra ausencia en cualquier momento, que su reacción no sería leve, y no me equivoqué. No pasó ni una hora cuando escuchamos los pasos pesados acercándose a la puerta. El corazón me dio un vuelco. Tomás me miró, pálido. Doña Marina se puso de pie con firmeza, abrió la puerta y ahí estaba él, don Rogelio, de pie en el umbral, con la frente arrugada y los ojos brillantes de furia contenida. ¿Dónde están?, preguntó sin levantar la voz. Están aquí, respondió doña Marina, pero solo se irán si quieren hacerlo. El silencio que siguió fue insoportable. Me levanté temblando y caminé hacia la sala. Él me miró como si no me reconociera, como si yo fuera otra persona, y tal vez
Lo era. No vamos a volver, le dije. Fue la primera vez que me atreví a desafiarlo, la primera vez que hablé sin esperar permiso. Sentí a Tomás pararse detrás de mí, como respaldo silencioso. ¿Y qué van a hacer?, preguntó mi padre con desprecio. ¿Vivir de la caridad? Vamos a vivir de cualquier manera, menos como vivíamos allá. Por un momento creí que iba a gritar, a exigirnos que regresáramos, pero no lo hizo. Solo nos miró con una mezcla de enojo y sorpresa, como si por primera vez se diera cuenta de que ya no podía controlarnos. Salió de la casa sin decir nada más. Nos quedamos en silencio un largo rato. Doña Marina nos preparó algo caliente, pero ni Tomás ni yo teníamos hambre. Sabíamos que, a partir de ese momento, las cosas iban a cambiar, y cambiaron. La noticia de nuestra salida corrió como fuego por el pueblo. En las tiendas, en la iglesia, en los pasillos de la escuela, todos hablaban. Algunos con compasión, otros con curiosidad morbosa, y aunque la mayoría no decía nada directamente, empezaron a mirar a mi madre con otros ojos. Doña Carmen notó esos cambios. Al principio se mantuvo en casa, como siempre, cumpliendo su rutina sin alterarla, pero con el paso de los días empezó a recibir visitas. Mujeres que llegaban con tortillas, con café, con excusas para conversar. Mujeres que también habían callado por años, mujeres que sabían reconocer el dolor ajeno. Fue entonces cuando algo en ella cambió. Mi madre no estaba lista para irse con nosotros, no todavía, pero por primera vez se permitió pensar en ello. Un día, mientras nos visitaba en casa de doña Marina, se sentó a mi lado y me dijo en voz baja: «Nunca imaginé que ustedes se atreverían. Nos moríamos de miedo», respondí, pero el miedo de quedarnos fue mayor. Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. «Yo no pude hacerlo». «Aún puedes», le dije. No respondió, pero esa noche supimos que ella también empezaba a cruzar su propia línea. Mientras tanto, mi padre intentó limpiar su imagen. Se presentó en la iglesia como si nada hubiera pasado. Sonreía a los vecinos. Repartía panes de la tienda sin cobrarlos, pero algo en su mirada lo traicionaba. Sabía que había perdido algo, no solo a sus hijos, había perdido el control, y con eso, su mundo se tambaleaba. Una semana después, ocurrió lo impensable. Doña Carmen salió de casa con una bolsa pequeña y un suéter sobre los hombros. Caminó con pasos lentos hasta la casa de doña Marina. Tocó la puerta y cuando la abrimos, nos miró con ojos que no veíamos desde que éramos niños, ojos vivos, ojos decididos. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. Lloramos los tres. No fue una salida dramática, no hubo discusiones, ni portazos, ni gritos. Fue una salida silenciosa, como todo en nuestras vidas, pero fue la más poderosa de todas. A partir de ese momento, comenzamos a reconstruirnos. Tomás volvió a la escuela, empezó a pasar más tiempo en la biblioteca, se volvió amigo del maestro de historia, quien lo alentó a seguir estudiando. Yo empecé a ayudar a doña Marina con la costura. Mi madre, poco a poco, comenzó a salir más, a conversar, a participar en las reuniones de la iglesia como una mujer libre. Y aunque el miedo seguía ahí, agazapado en los rincones, ya no nos controlaba. Habíamos dado el primer paso. Un día, mientras Tomás y yo arreglábamos el jardín del patio trasero, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. ¿Sabes qué me duele más? ¿Qué?, le pregunté. Que esperé tanto tiempo una palabra amable de papá que ahora me doy cuenta de que nunca llegará. Lo abracé y le dije: lo importante no es lo que no recibimos, es lo que decidimos construir con lo que nos falta. Ese día entendí que podíamos tener una vida diferente, no perfecta, no libre de heridas, pero nuestra. Si alguna vez te sentiste pequeño frente a alguien que debería haberte cuidado, deja en los comentarios: mi valor no depende de su mirada. La vida fuera de esa casa no fue fácil. Nadie nos preparó para lo que venía después. No teníamos dinero, no teníamos certezas, no teníamos una red de seguridad, pero por primera vez teníamos algo que jamás habíamos sentido antes: posibilidad. Los primeros días en la casa de doña Marina fueron confusos. Dormíamos en colchones prestados, compartíamos una pequeña habitación los tres, y cada noche nos acostábamos con miedo de que mi padre apareciera de nuevo para llevarnos por la fuerza. Pero no lo hizo. Su orgullo era más grande que su deseo de control, y eso, paradójicamente, nos protegió. Doña Marina fue más que una vecina. Se convirtió en una tía, en una figura materna para nosotros, incluso para mi madre. La trataba con paciencia,
la escuchaba sin juzgarla y poco a poco le ayudó a entender que lo que había vivido no era culpa suya. Le repetía con dulzura: callar por miedo no es rendirse, es sobrevivir. A mí esa frase me daba escalofríos, porque durante años yo había confundido el silencio con obediencia, con respeto, con madurez, y no. El silencio en nuestra casa era miedo disfrazado, y ahora que vivíamos en un espacio donde podíamos hablar, me costaba encontrar las palabras. ¿Cómo se nombra el dolor cuando nunca te enseñaron a expresarlo? Tomás reaccionó distinto. Si bien al principio estaba retraído, después de algunos días comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación. Se pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo, copiando mapas, escribiendo frases que escuchaba en clases y dibujando. Volvió a dibujar pájaros. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba ayudando a doña Marina a ordenar unos rollos de tela, cuando Tomás entró corriendo con los ojos iluminados. «Hermana, ¿puedo mostrarte algo?». Sacó de su mochila una hoja de papel. Había dibujado un árbol enorme, con ramas que se extendían hacia el cielo, y en cada rama había un nombre: el mío, el suyo, el de mamá, el de doña Marina. Y al pie del dibujo, una frase escrita con su mejor letra: «A veces, una nueva familia nace del coraje». Lloré porque entendí que mi hermano empezaba a sanar, que su alma, aunque herida, no estaba rota del todo, y eso me dio fuerza. Mi madre, sin embargo, vivía su proceso en silencio. No hablaba mucho. Se sentaba por las tardes en el patio, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando al horizonte. A veces la sorprendía llorando bajito, otras veces simplemente estaba ahí, sin decir nada, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente aún siguiera en aquella casa. Una noche, mientras cenábamos los tres en la mesa pequeña de doña Marina, mi madre rompió el silencio. ¿Ustedes creen que alguna vez seremos realmente libres? Tomás y yo nos miramos. Yo no sabía qué decir, porque incluso lejos de mi padre, seguíamos cargando sus palabras, sus miradas, sus reglas no escritas. Pero respondí con lo único que sentía cierto: estamos empezando a hacerlo. Ella bajó la vista y sonrió, una sonrisa rota, tímida pero real. No todos en el pueblo nos apoyaron. Algunos vecinos nos miraban con recelo, otros susurraban detrás de puertas entreabiertas. Decían que habíamos exagerado, que así eran los hombres antes, que los hijos deben respetar siempre al padre. Y sí, debimos respetarlo, pero él nunca se lo ganó, nunca nos dio amor, nunca nos dio palabras. ¿Saben qué es lo que más me dolía de todo? Nunca haber escuchado un te quiero, jamás, ni de mi padre ni de mi madre. Tal vez en sus gestos había cariño, en su forma de servir el café, en alisar las sábanas, en poner la mesa, pero las palabras, esas nunca llegaron. Y cuando no escuchas esas palabras en toda tu infancia, empiezas a dudar si las mereces. Una mañana, Tomás me preguntó: ¿tú crees que papá nos quiso alguna vez? Me quedé helada. No supe qué decir, porque yo también me lo había preguntado, porque había noches en que me imaginaba que en el fondo, muy en el fondo, quizás sí. Pero ¿cómo se mide el amor de alguien que nunca lo dijo, que nunca lo mostró, que siempre impuso miedo? No lo sé, Tomás, le respondí, pero hoy eso ya no importa. Y era verdad. Ya no importaba, porque nosotros estábamos eligiendo algo distinto. Estábamos eligiendo construir una vida donde el afecto no tuviera que ser implorado. Con el tiempo, mi madre empezó a hablar más, empezó a participar en las reuniones de mujeres de la iglesia, a coser por encargo, a levantar la voz en la mesa, a dar su opinión, y cada vez que la escuchaba, sentía que una parte de ella, enterrada por décadas, comenzaba a despertar. Una tarde, sentadas en el patio, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por sacarme de allá. Yo no habría podido hacerlo sola». Le apreté los dedos. «No fuiste tú la que no pudo, mamá. Fue el miedo el que no te dejó ver la salida». Y ella lloró como una niña, como si todos los años de silencio se deshicieran en ese instante. Yo también lloré, porque entendí que todas estábamos sanando, a nuestro ritmo, que la libertad no era solo salir de una casa, era atreverse a decir, por primera vez, lo que durante años no pudimos ni pensar. Y eso, para mí, era el comienzo de una nueva vida. ¿Alguna vez tuviste que sanar en silencio algo que nadie vio? Escribe en los comentarios: mi dolor también merece voz. Tu testimonio puede ser el consuelo que otra persona está necesitando. Después de la tormenta, el aire se siente más denso. No hay relámpagos, no hay viento, solo el silencio húmedo de lo que quedó. Eso fue lo que vivimos después de salir de la casa de mi padre. Una calma que no sabíamos interpretar, una libertad que dolía, que nos obligaba a mirarnos de nuevo, con las heridas expuestas. Al principio, la ausencia de control se sentía extraña. Nadie nos decía a qué hora comer, a qué hora hablar, cuándo callar.
Podíamos caminar por la casa sin miedo, respirar sin tener que pedir permiso, pero también nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo llenar ese espacio. Habíamos vivido tanto tiempo en función del miedo que ahora, sin él, nos sentíamos desorientados. Tomás comenzó a despertar más temprano, a salir a caminar por la mañana, a sentarse solo en la plazuela con un cuaderno entre las piernas. Dibujaba cosas que no me mostraba, pero lo veía más liviano, menos encorvado, menos tenso. Su rostro comenzaba a recuperar ese brillo que había perdido, aunque, en ocasiones, volvía esa expresión vacía, como si algo dentro de él todavía esperara el sonido de una puerta cerrándose con violencia o la mirada de desaprobación de nuestro padre. Una vez le pregunté qué dibujaba. Lugares donde me siento seguro, me dijo. ¿Y aquí te sientes seguro? Me miró. No respondió de inmediato. Estoy aprendiendo. Y esa frase me atravesó como un susurro antiguo, porque sí, estábamos aprendiendo, todos, incluso mi madre. Doña Carmen empezó a involucrarse en el mercado del pueblo. Llevaba pan casero, ayudaba con costuras, tejía bufandas. No era mucho, pero era suyo. Era el inicio de algo que nunca antes había tenido, independencia. Por las tardes, se sentaba en el umbral de la casa de doña Marina y miraba a los niños jugar. A veces, reía bajito con alguna ocurrencia. Otras veces, sus ojos se perdían en el horizonte, como si buscara entre las nubes a la mujer que fue antes de casarse. Una tarde me dijo, ¿sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que perdí los mejores años de mi vida callando. Yo no sabía cómo responder, porque yo también sentía eso, que nuestra infancia, esa que debía haberse llenado de juegos, de cuentos antes de dormir, de caricias en la frente, se había consumido entre silencios y pasos que crujían sobre la madera vieja de una casa que nunca fue un hogar. Había noches en que me costaba dormir, no por miedo, sino por lo que el silencio ahora permitía escuchar. Recuerdos, palabras que no fueron dichas, gestos que no llegaron. Yo cerraba los ojos y recordaba cada detalle. Cada mañana en la que mi padre tomaba su café sin mirarnos. Cada tarde en la que mi madre evitaba que hiciéramos ruido. Cada cumpleaños sin felicitaciones. Cada dibujo roto. Cada lágrima escondida bajo la almohada. No era fácil dejar todo eso atrás. La libertad, por sí sola, no cura, pero abre una puerta. Doña Marina fue clave en todo ese proceso. Nunca nos preguntó detalles. Nunca quiso que reviviéramos lo que tanto nos costó enterrar, pero estaba. Nos cocinaba con cariño, nos escuchaba sin interrumpir, nos dejaba espacio y a veces, con solo una mirada, sabíamos que no estábamos solos. Un día me llevó al mercado con ella, me puso un pañuelo en la cabeza, me entregó un canasto de frutas y dijo, vamos a enseñarle al mundo que seguimos de pie. Caminamos entre la gente. Algunos nos saludaban con naturalidad, otros nos miraban con lástima, unos pocos con juicio. Pero yo ya no bajaba la mirada, porque entendí que no teníamos por qué escondernos, que haber escapado del miedo no era motivo de vergüenza, sino de valentía. Tomás, mientras tanto, comenzó a ayudar en la biblioteca del pueblo. Clasificaba libros, acomodaba estantes y pasaba horas leyendo. Le gustaban las historias de personas que superaban la adversidad. Un día me dijo, ¿sabes por qué me gusta leer? ¿Por qué? Porque por un rato vivo otra vida y eso me hace pensar que la mía también puede cambiar. Yo le acaricié el cabello como nunca nadie lo hizo conmigo, porque entendí que ese niño que aún soñaba con ser maestro necesitaba más que libertad, necesitaba amor. Una tarde, mi madre nos reunió a los dos en la sala. Se veía nerviosa, tenía una hoja doblada entre las manos. Era una carta. Es de su padre, dijo. Tomás se puso tenso. Yo también. Nos miramos. Mamá leyó en voz alta. Las palabras eran frías. Decía que quería hablar, que no entendía por qué nos habíamos ido, que lo que habíamos hecho era una vergüenza, que él siempre había hecho lo que debía como padre. Ninguna disculpa, ninguna autocrítica, ninguna muestra de comprensión. Mi madre rompió la carta con lentitud y dijo, esto es lo que pasa cuando un hombre decide nunca mirar a los ojos de sus hijos. Y ahí supe que ella tampoco iba a volver. Esa noche encendimos una velita en la mesa y brindamos con té por nuestra nueva vida. No era una celebración estruendosa, era un rito silencioso, pero para nosotros significaba todo, porque esa fue la noche en que comprendimos que no solo habíamos escapado del miedo, sino que estábamos aprendiendo a construir algo mejor. Si alguna vez sentiste que la libertad llegó tarde, pero aún así decidiste abrazarla,
Cuéntame en los comentarios escribiendo: mi historia sigue y yo sigo con ella. Tu testimonio puede ayudar a otra persona a entender que también merece comenzar de nuevo. Flores que solo crecen cuando la tierra deja de temblar. Así era la vida después de huir, una tierra que al fin dejaba de sacudirse bajo nuestros pies y que poco a poco permitía que algo nuevo germinara. Después de esa carta que mi madre rompió frente a nosotros, algo cambió definitivamente en nuestra dinámica. Ya no había dudas, ya no había puertas abiertas al pasado, ya no había esperanza de reconciliación con quien nunca había sabido querer. Lo único que había era el presente y la voluntad de construir algo distinto con lo que nos quedaba. Tomás se refugió más que nunca en los libros. Todos los días iba a la biblioteca con una libreta bajo el brazo. Leía con ansias, con avidez, como quien necesita llenar un hueco que lleva años creciendo. Historia, literatura, filosofía. Le gustaba subrayar frases. A veces llegaba a casa con los ojos brillosos y me decía: lee esto. Me entregaba una hoja con una frase escrita con su letra cuidada. Algunas veces eran pensamientos de algún autor, otras eran palabras suyas. Una vez me dio una que decía: la libertad no es llegar a otro lugar, es dejar de temer en el que estás. Lo abracé porque entendí que mi hermano, ese niño callado y sensible, estaba encontrando su voz y con ella su propósito. Un día, sin que nadie lo esperara, anunció durante la cena: voy a presentar el examen para la normal. Doña Carmen dejó la cuchara a medio camino. Yo lo miré esperando confirmación. ¿De verdad? Sí, quiero ser maestro. Ya no quiero soñarlo, quiero hacerlo. Mi madre no dijo nada por un momento. Luego se levantó, fue hasta él y le acarició el cabello. Era un gesto sencillo, pero en nuestra historia significaba todo. Tomás cerró los ojos, como si esa caricia hubiera llegado 30 años tarde, pero aún así lo aliviara. Pasamos las semanas siguientes preparando todo. Él estudiaba noche y día. Yo lo ayudaba a repasar. Mi madre le preparaba su comida favorita cuando tenía días duros. Doña Marina lo animaba como una abuela orgullosa. El día del examen nos levantamos con el sol. Tomás se puso la camisa blanca que habíamos planchado con esmero. Caminamos con él hasta la parada del camión. Al despedirse me dijo: no importa si paso o no, lo importante es que ya no tengo miedo. Y eso para mí fue la verdadera victoria. Esa mañana mi madre me tomó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No dijo nada, pero yo entendí, porque las madres también sanan viendo florecer a sus hijos. Mientras esperábamos los resultados, yo seguía ayudando a doña Marina con su taller. Había aprendido a coser con más destreza. Me gustaba hacer vestidos para niñas pequeñas. A veces pensaba en la niña que fui, en la ropa que nunca tuve, en los cumpleaños que pasaron sin regalos, y cada vez que cosía un moño, lo hacía con la ternura que nadie tuvo conmigo. Una tarde, volviendo del mercado, nos encontramos con una vecina que conocía a mi padre. Nos saludó con frialdad y luego dijo: dicen que don Rogelio ya no sale de su casa. Mi madre no respondió, pero su espalda se tensó. Ya no tiene tienda. Dicen que está solo, que nadie le habla. No dije nada, ni siquiera sentí alegría, solo una especie de vacío, porque esa era la diferencia entre él y nosotros. Él eligió quedarse con su orgullo, nosotros elegimos quedarnos con nosotros. Poco después, llegaron los resultados. Tomás había pasado. Cuando nos lo dijo, estaba temblando. Lloró como nunca lo había visto llorar. Lloró por todo lo que había guardado, por cada vez que le dijeron que no servía, por cada noche que soñó con esto sin creerlo posible. Mi madre lo abrazó, yo también. Y en ese abrazo entendí que el pasado ya no nos tenía agarrados del cuello, que lo estábamos soltando aunque fuera lento, aunque doliera. La gente del pueblo empezó a cambiar su mirada. Ya no éramos los hijos que huyeron, ahora éramos jóvenes que habían roto un ciclo, que se habían atrevido a hacer lo que muchos solo habían imaginado. Una noche, en el silencio de la casa, mi madre nos dijo: cuando eran niños, yo pensaba que estaban condenados a repetir nuestra historia. Hoy me doy cuenta de que ustedes vinieron a cambiarla. Sus palabras fueron un bálsamo, porque por mucho tiempo yo también pensé eso, que estábamos destinados a vivir con miedo, a convertirnos en adultos grises, llenos de rencores, pero no. Tomás se convirtió en maestro. Hoy enseña en una secundaria rural. A veces lo visito, lo veo parado frente al pizarrón, explicando con pasión, animando a los alumnos. Tiene una forma de mirar a los niños que no hereda de mi padre, la hereda de la esperanza.
Yo también encontré mi camino. No me convertí en nadie famosa, pero aprendí a vivir. Aprendí a cuidar mi corazón, a elegir con quién comparto mi mesa, mi tiempo, mi voz. Una tarde cualquiera, mi madre me llevó al patio y me mostró un pequeño jardín que había empezado a cuidar. Plantas de albahaca, flores silvestres, un rosal tímido. Es la primera vez que planto algo, me dijo, porque es la primera vez que creo que va a crecer. La abracé, porque entendí que la libertad no es algo que se grita, es algo que se cultiva. Y ese día, en ese jardín pequeño, supe que estábamos empezando a florecer. Si alguna vez te atreviste a romper un ciclo que parecía eterno, escribe en los comentarios «Elegí sanar». Compartirlo puede ser el primer paso para que otra persona también se atreva a comenzar de nuevo. Una de las cosas que aprendí con los años es que el pasado no se borra. A veces se queda dormido, quieto, pero nunca muerto. Y otras veces, cuando menos lo esperas, regresa vestido de noticias, de recuerdos, de nombres que pensaste que ya no dolían. Fue una mañana de noviembre. Estábamos en el mercado cuando una señora se nos acercó. Mi madre la conocía de antes, de aquellos tiempos oscuros. Traía la cara seria y las palabras entre los dientes. ¿Ya se enteraron? Nos miramos sin entender. Don Rogelio murió. Sentí que algo se movía dentro de mí, como una piedra en el estómago. Mi madre no dijo nada, solo bajó la mirada. Dicen que lo encontraron solo, que llevaba días sin que nadie se acercara a su casa. Yo respiré hondo. No sentí alivio, no sentí tristeza, sentí algo peor, indiferencia. Era como si, de tanto dolor, ya no quedara espacio para sentir. Esa noche mi madre se encerró en su cuarto. No salió hasta la mañana siguiente. No lloró, pero tenía los ojos hundidos. Me acerqué, le llevé un té y le pregunté si quería hablar. No, dijo simplemente. Ya hablé demasiado con ese fantasma. Entendí que, para ella, esa noticia era más que una muerte. Era el cierre de una etapa, el final de un capítulo que la había marcado a fuego. Tomás tampoco dijo nada. Solo me abrazó fuerte cuando se lo conté. Y por primera vez sentí que ya no éramos niños temerosos. Éramos adultos que habían sobrevivido. Durante días, el pueblo habló del tema. Algunos recordaban a mi padre con respeto, otros con recelo, pero todos coincidían en una cosa: murió solo. Esa palabra solo se quedó rondando en mi mente, porque había sido justo eso lo que él siempre temió. Y, al final, fue lo único que consiguió. Yo no fui al entierro, tampoco mi madre, ni Tomás, no por rencor, sino porque sabíamos que nuestra despedida había sido hace mucho, cuando cerramos la puerta y elegimos vivir. Después de ese suceso, algo cambió en la casa. Un silencio distinto, no el silencio del miedo, ni el de la angustia, un silencio como de tierra después de la tormenta, como si el dolor al fin nos hubiera dejado respirar. Mi madre empezó a escribir. Compró un cuaderno y todas las tardes se sentaba en el patio a anotar pensamientos, recuerdos, frases que le venían a la mente. Nunca nos dejó leerlo. Decía que era su forma de vaciar el alma. Una tarde me dijo: nunca imaginé llegar a vieja. Siempre pensé que moriría joven, triste, sin haber entendido nada. Pero aquí estoy, respirando. Sus palabras me hicieron llorar, porque por años la vi quebrarse, esconderse, fingir que no dolía. Y ahora la veía ahí, vieja, sí, pero viva. Yo también empecé a hacer algo nuevo. Empecé a contar mi historia. Primero en grupos pequeños, luego en círculos de mujeres del pueblo. Al principio temblaba, me sudaban las manos, me costaba hablar, pero poco a poco descubrí que las palabras sanan. Conté lo que viví, lo que vivió Tomás, lo que vivimos juntas con mi madre. Y en cada encuentro, alguna mujer se me acercaba, me tomaba la mano y me decía: a mí también me pasó. Y así supe que el silencio no solo es personal, es colectivo, y romperlo también. Tomás me ayudó a organizar un pequeño encuentro en la escuela donde enseñaba. Invitamos a madres, alumnas, vecinas. Esa noche leí un texto que había escrito. Hablé de la niña que fui, de la mujer que crecí siendo, de la madre que aprendí a no repetir. Y cuando terminé, hubo un aplauso largo, lento, sincero. Me temblaban las piernas, pero el corazón no. El corazón estaba firme. Después de ese día, fui invitada a otros espacios. No me convertí en activista, no era mi intención, pero sí en una voz, una que durante años fue callada y que ahora, por fin, podía decir: aquí estoy. Un día cualquiera, revisando cosas viejas, encontré una fotografía. Era yo de niña, con trenzas, vestida con ropa que me quedaba grande. La miré largo rato y no lloré. Le sonreí, porque esa niña había resistido, había sobrevivido, había llegado hasta aquí. Mi madre falleció poco después. Se fue en paz, en su cama, rodeada de quienes sí la amaron.
Sus últimas palabras fueron para mí: gracias por no dejarme sola. Y yo le respondí lo único que podía decirle: gracias por enseñarme a quedarme. La enterramos en el jardín, plantamos un árbol. Tomás leyó un texto. Yo solo lloré, pero fue un llanto distinto. No era de rabia, era de amor. Ese día entendí algo que nunca había comprendido del todo. La libertad también duele, porque soltar duele, decir adiós duele, pero es un dolor limpio, un dolor que cura. Y así seguimos, con el árbol creciendo, con las tardes tranquilas, con el pasado atrás y el presente entre las manos. Si alguna vez tuviste que soltar a quien te rompió para poder respirar, escribe en los comentarios: elegí mi paz. Tu historia también puede ser la luz que alguien está buscando. Nunca pensé que llegaría un día en el que pudiera mirarme al espejo y no pedir disculpas por mi voz, por mis cicatrices, por mis decisiones, por el miedo que me marcó. Pero ese día llegó, no como un rayo ni como una revelación. Llegó de a poco, como el amanecer que se filtra entre las rendijas de una ventana vieja. Lo recuerdo bien. Era mi cumpleaños número 80. Tomás me organizó una pequeña reunión en el patio de su casa. Había flores, pan de elote y una vela encendida sobre un pastel sencillo. Y había algo más: miradas sinceras. Nadie me celebraba por lo que callaba, me celebraban por lo que había resistido. Al soplar la vela no pedí un deseo, susurré algo para mí misma: gracias por no haberte rendido. Y fue en ese momento que lo entendí. Yo no tenía que seguir disculpándome por no haber hablado antes, por haberme quedado, por haber amado a quien no me cuidó, por haber nacido mujer en una familia rota. Yo no era culpable, yo era sobreviviente. Esa palabra cambió todo para mí. Durante años creí que la vergüenza era mía, que mis silencios eran cobardía, que mis lágrimas eran exageración, pero no. Mi cuerpo hizo lo que pudo, mi alma también, y eso merece respeto. Después de esa tarde empecé una rutina nueva. Todas las mañanas me sentaba frente al espejo, me peinaba lentamente y me decía algo bonito. No era vanidad, era reconciliación. Era mirarme como la niña que fui y decirle: no era tu culpa. Fui también a terapia, tarde lo sé, pero nunca demasiado. Me costó al principio, cada palabra me pesaba, pero tuve una terapeuta dulce, paciente, que me decía: no hay un reloj para sanar, hay un corazón que va a su ritmo. Me regaló una libreta, me pidió que escribiera cada vez que sintiera que volvía a ese lugar oscuro. Llené esa libreta en menos de un mes. Había páginas con rabia, con nostalgia, con ternura y con mucho dolor. Pero al final todas tenían algo en común. No me rendí, también retomé mi fe. Por mucho tiempo le tuve rabia a Dios, no por lo que me pasó, sino porque no entendía por qué me sentía tan sola. Pero un día, mientras caminaba por el campo, vi un colibrí, pequeño, frágil, vibrando entre flores. Y supe que Dios no estaba en los gritos de la iglesia que me silenció. Estaba ahí, en ese instante, en ese vuelo, en esa pausa. Empecé a orar de nuevo, no con fórmulas, con el corazón. Hablaba como quien habla con un viejo amigo. Le contaba mis días, mis recuerdos, mis dudas, y sentí que me escuchaba. También me acerqué a otras mujeres de mi edad. Creamos un pequeño grupo en el pueblo, las que sobrevivieron. Nos reuníamos cada semana. Llevábamos pan, café y muchas historias. Ahí conocí a Leonor, una mujer que había vivido algo parecido. Un día me dijo: a veces siento que no viví mi vida, que solo sobreviví a la de otros. La abracé y le respondí: entonces ahora empieza la tuya. Esas reuniones eran medicina. Nos hacían reír, llorar, sanar, y nos recordaban que no estábamos solas. Una tarde, al volver de una de esas reuniones, abrí mi armario y encontré un vestido azul que no usaba desde hacía décadas. Lo saqué, me lo puse y salí al patio. Mi nieta me tomó una foto sin que me diera cuenta. Cuando la vi, lloré, porque por primera vez me vi bonita, no maquillada, no arreglada, bonita, con todas mis arrugas, con mi cabello blanco, con mis ojos cansados, pero viva. Esa foto está ahora en mi sala y cada vez que la miro, me recuerdo que no tengo que pedir perdón por nada, que sobrevivir no es una vergüenza, es un acto de valentía. Y así sigo, caminando despacio, hablando cuando lo necesito, callando cuando quiero, abrazando mi historia, sin esconderla, sin adornarla, sin justificarla, porque hoy, después de tanto, puedo decirlo con firmeza: yo existo y eso basta. Si tú también estás aprendiendo a no pedir perdón por tu historia, escribe en los comentarios: mi vida merece ser contada.
Tu testimonio puede ser la esperanza de otra mujer que aún no se atreve a hablar. A los 84 años, descubrí algo que nunca imaginé decir en voz alta. Por fin aprendí a vivir sin miedo. No fue un milagro, no fue magia, fue una suma de pequeños pasos, de noches silenciosas, de lágrimas guardadas que por fin encontraron su cauce. Fue dejar de correr detrás del perdón de quienes me fallaron y empezar a perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en elegirme. Hoy no tengo grandes lujos. Mi casa es sencilla, mis manos tiemblan a veces, mi vista no es la misma, pero hay paz. Y esa paz vale más que cualquier tesoro, porque la paz que tengo ahora es la de quien enfrentó su historia con verdad, sin esconder las partes feas, sin minimizar los gritos, sin justificar al agresor. Ya no necesito que nadie me crea para saber lo que viví. Mis nietos, mis bisnietos, me ven como una abuela amorosa, pero detrás de esa mirada dulce hay una mujer que resistió el infierno y regresó. Una mujer que vio su dignidad arrastrada por el piso y aún así se levantó. No como antes, más fuerte, más completa, más suya. He escrito cartas que nunca envié, a mi padre, a mi madre, a la iglesia, a mí misma. En ellas dejé todo lo que me pesaba. Les dije que ya no cargaba sus culpas, que les devolvía sus silencios, sus omisiones, sus gritos y sus traiciones, y que yo me quedaba con lo único que me pertenecía de verdad, mi verdad. Una tarde, Tomás me llevó a conocer el mar. Fue la primera vez que lo vi. El agua era inmensa, el cielo parecía no tener fin. Me senté en la arena y lloré, no por tristeza, por gratitud, por estar viva, por haber llegado hasta ahí, por no haberme rendido. Me quité los zapatos, caminé hasta donde las olas apenas tocaban mis pies. Y dije en voz baja, ya no tengo miedo. Tomás me tomó de la mano. No dijo nada, solo me acompañó, como siempre lo hizo desde que supo quién era yo de verdad. No tengo rabia, no busco venganza, no espero disculpas. Mi justicia fue contar mi historia. Mi victoria fue romper el silencio. Mi paz fue abrazar la niña que fui y prometerle que nunca más estaría sola. A veces me despierto en la madrugada y me quedo mirando el techo. Ya no pienso en lo que perdí, sino en lo que gané, mi voz. Y si hay algo que quiero que tú recuerdes después de escuchar todo esto, es que nunca es tarde para ser libre. No importa tu edad, no importa cuántos años guardaste silencio, no importa si crees que nadie entenderá. Tu historia importa, tú importas. Y si estás leyendo esto y sientes que aún no es tu momento para hablar, está bien. Solo prométete que un día lo harás. Y ese día, por favor, háblate con amor. No te juzgues, no te culpes, no te castigues. Solo háblate como lo harías con una amiga que amas, porque eso es lo que somos todas las que sobrevivimos, amigas en el dolor, hermanas en la resistencia, voces en medio del ruido. Hoy cierro este relato con una certeza que me sostiene. No nací para vivir con miedo, nací para vivir con verdad. Y si tú también sientes que estás lista para dejar atrás el miedo, escribe en los comentarios. Elegí vivir sin miedo y esta historia me dio valor. Tu comentario puede ser un faro para otra mujer que aún está en la oscuridad. Y si llegaste hasta aquí, si me acompañaste en cada palabra, te invito a suscribirte al canal, compartir esta historia con alguien que lo necesite y dejar tu me gusta. Que esta red sea un refugio para quienes aún están buscando su voz. Este video fue creado con base en una historia real, con nombres adaptados, y es una obra original y de autoría propia.